Un incesante caer de estrellas en la nada es un libro de José Eugenio Sánchez. Es editado por Vasorroto, colección Poesía. Este es José Eugenio Sánchez, que reflexiona en torno a los saberes, a las propiedades de este libro. En algún momento estaba haciendo yo una obra literaria, o sea, según yo, tenía contemplado mis pensamientos, mis poemas, mis conversaciones epistolares, etcétera, ¿no? Pero luego resulta que me pasa lo que a todo el mundo le sucede, que es perder la última corrección en un respaldo electrónico. Yo estudié ingeniería y recuerdo que tengo varios amigos que son muy padres ingenieros y les llevé mis discos duros para ver si podíamos rescatar algo. Entonces, cuando fui, mi amigo ingeniero me dijo, hay malas noticias. Entonces yo le dije, está vacío. Y me dice él, entonces hay buenas noticias. No tiene nada. Y en el principio de la física, entre la diferencia del vacío y la nada, nos dio cierto optimismo para buscar cosas, ¿no? Porque, bueno, el vacío pues no tiene llenadera, ¿no? Está vacío. Pero la nada son dos cosas. La nada es lo contrario al todo y también es parte del todo. Entonces, aunque no sea nada, es algo del todo, es lo contrario, ¿no? Entonces, me dijo mi amigo a partir de ese argumento científico que iba a hacer una aplicación para que pudiéramos hacer como un time machine para que pudieran aparecer algunos restos de los documentos que no sabíamos en qué tiempo iban a aparecer ni en qué forma. Y la idea de él, cuando me explica cómo iban a aparecer esos documentos, porque yo los tenía que rehacer, era la manera en que vemos las estrellas muertas, que aún están brillando, pero por cuestiones cuánticas de distancia y la velocidad de la luz y eso, las vemos brillando, aunque ya no brillen, ¿no? Entonces fueron apareciendo los textos, fui reescribiendo las cosas, fui escribiendo otras y empezaron a suceder así, como un incesante caer de estrellas en la nada. De ahí viene el título. Después, pues tengo un montón de textos, que los voy acomodando de otra forma a la manera en que los estaba haciendo en un principio. Entonces surge de una manera accidental, pero también confiaba en que todo pudiese tener la misma unidad porque, pues, a final de cuentas los escribí yo, ¿no? Entonces lo hice así, conforme fueron atendiendo los textos más antiguos que aparecen en el libro, los habré escrito en Madrid en 2014. Y los más recientes en India en el 2024. Entonces hay 10 años entre un texto más viejo y el texto más nuevo. ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el espacio para la poesía o lo poético en el desarrollo, en el curso del siglo XXI, José Eugenio? Bueno, la poesía es el origen de las cosas. Es un poco abstracto, pero para que yo sea yo, tengo que presentar un acta de nacimiento. Para decir que yo estoy saludable, tengo que presentar un examen médico o los resultados de un examen médico. Siempre hay un texto que representa una cuestión física, ¿no? Así es como funciona el poema. Siempre el poema es el antecedente de las cosas. Por fortuna, la poesía no solamente tiene que ser escrita, puede estar en cualquier superficie, ¿no? Ahora, no entiendo muy bien cuál es la pregunta del poeta del siglo XXI. Supongo que viene de ese prejuicio de los narradores que ven así como el poeta como alguien así flojo, holgazán, que porque no escribe 3000 cuartillas, pues es así como ridículo y absurdo. Eso, bueno, esos comentarios los he escuchado toda mi vida, básicamente de la gente que escribe con punto y seguido, ¿no? Como, como si dijeran cosas, o como si le tuvieran miedo a la abstracción. También ese es otro de los detalles que recuerdo que yo iba a talleres literarios donde decían, ay, nomás con que el poema no sea muy abstracto, ¿no? Como que hay un temor. El poeta en el siglo XXI también sigue siendo una fiera que no se puede domesticar, porque el poema, a diferencia de cualquier género literario, no tiene precio, no se puede comprar. O sea, por ejemplo, tú contratas a cualquier narrador, el mejor que tú quieras, para hacer la biografía de Zapata, de Juárez, de Villa, de Hemingway, del que quieras. Pero no vas a contratar a un poeta para que lo haga, porque el poema no tiene precio. Y el poema iría hacia otras vertientes que ni el mismo poeta pudiera controlar, porque también se basa en otras herramientas como la improvisación, como el sonido, como el ritmo, o sea, hay diferentes gracias dependiendo del tipo de poeta que seas. Ahora, en el siglo XXI, pues necesitamos pues tener una visión real, ¿no? No simplemente que sea la manipulación de los medios, la verdad histórica, ¿no? Para eso existe el poeta, ¿no? O sea,
Y está padre que la gente tenga prejuicios sobre el poeta, ¿no? Y el poeta del siglo XXI como si fuese una figura antiquísima, porque el poeta también puede ser el poeta del cine, del video, de lo que quieras, porque la poesía no necesariamente tiene que ser escrita. Entonces, pues si te refieres a ese poeta, ¿no? Así, de Kaurismäki, ¿no? O a Tarantino, pues sí, tiene mucho futuro, ¿no? ¿Cómo pensar, José Eugenio, cómo pensar las relaciones entre la violencia, el pop, los medios y la poesía? No entiendo muy bien lo de la violencia autoinfligida. O sea, por ejemplo, una de las preocupaciones que yo tenía a la hora de escribir esos poemas que hablan sobre la violencia son porque, como todos los ciudadanos de este país, tuve referencias muy cercanas, ¿no? O sea, familiares que han desaparecido, amigos que han sido acribillados, muertos, ¿no? O sea, por ejemplo, los nombres que aparecen en el libro, Pablo, Camilo, Ricky. Son personas reales, ¿no? O sea, por ejemplo, Pablo es el portero de la iguana, no tengo idea la cantidad de veces que hablé con él, que lo saludé. También no pasaron ni 5 minutos cuando lo balacearon y lo mataron, que me platicaron eso, ¿no? Como parte de sus conocidos. El caso de Camilo y el caso de Ricky son dos chicos, amigos también, que fueron a, creo que a la colonia Nuevo Repueblo o a Pío X, algo así, a comprar unas cosas de fibra de vidrio, porque la mamá de uno de ellos hacía repostería de chocolates. A Camilo lo sacaron de su camioneta, ¿no? O sea, un grupo de gente los acorraló, a él lo bajan de su camioneta, le dan 15 disparos, uno de ellos en la cabeza. Dicen que son de calibre bastante grande, ¿no? Las balas. A Ricky se lo llevan. Y la cabeza de Ricky es la que aparece en la morgue tiempo después, ¿no? Entonces, cuando yo digo, bueno, ¿cómo se escribe eso, no? O sea, ¿cómo se escribe tu familiar que es secuestrado y que te llaman por teléfono para pedirte esas cosas, ¿no? Sé que el éxito comercial está ahí, ¿no? De la tragedia y el chisme, ¿no? Pero a una de las cosas que me preocupaban a mí era el lenguaje que se usa en la retórica de los medios. O sea, yo no iba a decir comando armado, ni iba a decir AK-47, ni iba a decir delincuencia organizada, porque son palabras que realmente en el dolor no caben absolutamente nada. No se dice, ni se dice feminicidio, ni se dicen esas bobadas, ¿no? A la hora, digo, a la hora que están sucediendo cerca y aproximadamente a ti. Y ahí sí me hice como un recuento sobre cómo se cuentan esas cosas, ¿no? ¿En qué momento uno tiene que contarlas? Porque hay una dificultad también para hacerlo, ¿no? Si estuviera contando pues, la muerte de Colosio, pues a lo mejor me divierto un poco más. Pero cuando estoy contando la muerte de mis amigos, ¿no? O el sufrimiento de la mamá de mis amigos, también tengo la urgencia de escribirlo y también tengo la urgencia de quitar la complicidad de la publicidad sobre la violencia que hay en nuestra ciudad, en nuestro país, ¿no? Mm, Esa es en una parte. La otra parte es de que, pues, referencias literarias tengo un montón, o sea, porque pues, ya tengo leyendo en mi vida muchísimo tiempo pues, no sé, o sea, a Bukowski, no sé. Pues sí, lo admiro y lo aprecio y lo quiero mucho, pero no es uno de los autores que yo recurro mucho. A Crump no le entiendo muy bien cuál es la relación. Y lo de Tarantino, pues sí, o sea, pero también Tarantino tiene una bonita parte que yo no hago, ¿no? Que Tarantino está haciendo una reconstrucción histórica del mundo a partir de la violencia y por eso él mata a Hitler o algún día, o por eso mata a los asesinos de esta chica ¿cómo se llama? Es que no recuerdo el nombre de la actriz de la esposa de Polanski. Y él hace como, igual en Django, ¿no? Él hace con la violencia una reversión positiva de las cosas. Yo no estoy haciendo eso, ¿no? Digo, porque las otras cosas son muy obvias, ¿no? Decir, violencia Tarantino, se me hace muy... También podrías decir Mario Almada, ¿no? Digo, Jackie Chan, es lo mismo. Pero no es lo mismo hacia dónde va esa violencia, ¿no? Yo sí me quería desmarcar de los medios y me quería desmarcar de la literatura de la violencia que se escribe aquí en el país, que es básicamente una reiteración de la publicidad de los medios. O sea, se utiliza esas frases, ¿no? Y se dice de esa forma, ¿no? En otra parte, por ejemplo, el pop,
la casualidad o el tegumento directo, ¿no? También es como para no ir en contra del lector. O sea, una de las cosas que yo me he percatado en alguna parte de mi vida es de que estamos condicionados, tanto por la televisión como por los medios, a no hablar ni decir las cosas, ¿no? Siempre hemos escuchado en los doblajes de las películas unas palabras que no dice nadie nunca, ¿no? Porque realmente no se quiere decir lo que se dice, ¿no? Igual en las verdades históricas, tanto de Tlatelolco, de lo de Ayotzinapa, ¿no? Que quién sabe qué, tampoco los políticos hablan con verdad, ¿no? Hablan así con un lenguaje velado de las cosas. Pues claro, la censura de la radio, la censura de la tele, pues tampoco te permiten decir muchas cosas, ¿no? Entonces, pues ahí estamos en ese lenguaje velado, es donde no nos permitimos, ¿no? Quizá también, pues, yo no hablo de crudeza porque no podría hablar de crudeza, pero hablo pues, de claridad, ¿no? Hablo que las palabras que aparecen ahí se entienden, ¿no? Las podría entender, pues no sé, cualquier persona que lea, a cualquier edad. Y eso es una influencia directamente de la literatura rusa, ¿no? Digo, como decía Dostoyevsky o Chekhov o Solzhenitsyn, de cómo se debería describir, ¿no? O sea, que los barbarismos y las palabras así, pues acá, espeluznantes, folclóricas, tremebundas, ¿no? Realmente ocultan lo que se quiere decir. Más bien mi influencia directamente es de la literatura rusa y de la literatura norteamericana, o sea, pero hay otros, ¿no? No necesariamente Bukowski, hay otros, muchos más. Pues no sé, me gusta Brautinga, me gusta Allen Ginsberg, me gusta Jack Kerouac, me gusta Henry Miller, me gusta William Burroughs. También me gusta Bukowski, pero también me gusta John Fante, ¿no? O sea, y también me gusta Bret Easton Ellis, ¿no? También, o sea, no. Todos esos estaba hablando de ultraviolencia, ¿no? O sea, no hay uno que se ejemplifique por eso, ¿no? Me gusta que aparezca Bukowski en tu lectura, porque yo no lo había puesto ahí. Está bien eso. José Eugenio Sánchez, en tu libro, Un incesante caer de estrellas en la nada, hay una errata. ¿Qué significa para ti la presencia de las erratas? Tienes razón, tienen un valor semiológico y una presencia, iba a decir inviolable, imborrable. Me acuerdo, por ejemplo, del libro Rayuela de Cortázar. En el capítulo 69 hay uno, creo que se llama El Ortográfico. Y se trata de un texto que sucede entre Monterrey y Saltillo, precisamente, que está escrito con esa ortografía que en alguna ocasión propuso García Márquez para que sea el lenguaje americano, donde ya no había diferencia de S con Z y con C, sino que se utiliza una, que la H no existe porque la H lo puede funcionar, y etcétera. Y se hace otro vocabulario y en esas reglas que el mismo Cortázar pone, hay una errata. Porque, por ejemplo, él pone que la I conjuntiva, la Y, la pone como I latina y en alguna parte él mismo no se deja, o él mismo, los correctores o los que hayan sido, también dejan libre esa errata. Ahora, realmente aparecen las erratas porque tanto el corrector como todas las personas que leyeron el libro no la vieron. Y sí, son parte semiótica. Yo creo que ahora más que nunca, digo, yo me hago responsable de la rata. Yo no voy a culpar al corrector ni a la correctora que hicieron ellos ni a las personas que hayan participado. Yo creo que la errata es de origen y se nos escapó a todos por alguna circunstancia. Precisamente las preposiciones, o sea, una vez hablando con el poeta Genaro Bocal me hablaba sobre la posibilidad de economizar en el uso de las sílabas, la conjunción de las vocales, como se hace para el conteo de los sonetos y esas cosas así. Y también me hablaba de la innecesaria presencia de las preposiciones, ¿no? Está difícil, es un buen tema, ¿no? Pero creo que ese rato se nos pasó a todos por una cuestión sonora y seguramente habrá un par más, ¿no? Porque en alguna parte también yo cometí un exceso a propósito para diferenciarme. En un día desperté muy aterrado por la inteligencia artificial y quería desmarcarme de eso. Y me inventé un exceso en el texto que no sé a quién se vaya a dar cuenta o si vaya a pasar completamente desapercibido como va hasta el momento, ¿no? Ahora, por ejemplo, uno tiene capacidad también, el cerebro tiene capacidad para no ver las erratas, por eso se nos escaparon a todos, ¿no? Uno tiene también una condición ahí cerebral para leer las cosas de otra manera, ¿no? O para leer lo que le conviene.
¿Qué significa una errata? Significa exactamente que la perfección de la literatura no existe, ¿no? También, aunque uno quiera ser muy cuidadoso, corregir, trabajar, etcétera, como tú lo dices, como tú detectaste, o sea, detectaste que había cuidado en todos los aspectos, desde la escritura hasta el diseño. Pero exactamente en la parte más obvia, que es la escritura, es donde aparece esa errata y aparecerán todas las demás, porque por algo se convenció el autor de Puñetas, ¿no? Es raro, pero así funciona. Ahora, no recuerdo haber visto libros sin erratas, ¿no? Y más que en un texto completo, ¿no? Que sea horrible, ¿no? Sí, pues sí, a mí, pues no sé, siempre las he disfrutado, nunca me han causado nada, ni terror, ni desánimo, ni furia, ni nada por el estilo, ¿no? Porque pues, son inevitables y se inventan solas, como te digo, a veces aparecen. Hay tres versos terribles, monstruosos, que yo quiero pues recitarlos para ti y que me digas un poco cuáles eran las figuras que nadaban en tu cabeza o que se perseguían o que estallaban adentro de tu cerebro cuando escribiste. A diferencia de las moscas, que aunque estén en cautiverio, siempre serán libres. Bueno, no sé exactamente qué pensé cuando escribí eso, porque la figura de las moscas aparece varias veces también. Y aparece de varias formas, o sea, me acuerdo un ejercicio en la escuela, un ejercicio escolar, era de a qué velocidad viaja una mosca que va dentro de un coche, si el coche va a 100 kilómetros por hora, ¿no? Y ahí pues ahí en ese ejercicio la mosca es independiente de todo, ¿no? Y así funciona, o sea, la, la cola de las vacas se mueve para espantar las moscas, pero más no para matarlas, ¿no? Entonces a lo mejor la función de las moscas también es mover la cola de las vacas. No solo oír la caca ni zumbar en la podredumbre, que eso pues ya es un sinónimo de libertad para el ser humano convencional, ¿no? Que siempre está atado a deudas, a convencionalismos domésticos, a diferencia de las moscas, ¿no? Que ni planean hacer una familia, ni tener una cuenta bancaria, ni buscan metales preciosos, ni la belleza eterna, ¿no? Simplemente son, y eso los hace libres. Supongo que esa es la imagen que quiero hacer, ¿no? También hablaba sobre, en ese texto, o sea, se habla sobre cómo el poder, ¿no? O sea, hay dos estrofas antes, ¿no? De los millonarios que hacen así tumbas como el Taj Mahal o como grandes mausoleos aquí en el Panteón del Carmen o el Dolores, ¿no? Para restaurar sus delitos en vida con sus muertos. O algo así. Las moscas no ocupan eso, ¿no? Más que cualquier otro animal, fíjate. El poema que cierra el libro es muy duro, es frontal, es brutal, pero también es un retrato. Sola bajo la luna, esquivando balas y policías, condujo borracha hasta su casa. Monterrey, IQ 1. Quiero que nos hables de Monterrey en sus relaciones con la poesía. Quería hacer tres escenas donde se vea la circunstancia de la vulnerabilidad de una mujer en Monterrey. Una mujer sola, por ejemplo, en la noche. Una mujer siendo detenida por un policía. Y que muchas personas deciden, yo conozco varias, tú también, deciden conducir su auto borrachas, ¿no? Que subirse a un taxi por las pocas garantías que exhibe. Eso es lo que estaba haciendo. Monterrey representa para mí eso, ¿no? Una deshumanización, ¿no? Sí, brutal, una violencia artera, ¿no? Pero tampoco me gusta el lenguaje de militante ni ese tipo de ondas, ¿no? Me gusta la turbiedad, la belleza y el caos, ¿no? Pero mezclados en el mismo asunto. El Monterrey de Reyes, por ejemplo, de que a él lo perseguía el sol. Pues ahorita nos persiguen otras cosas, ¿no? Nos persiguen, pues, el wolframio, la aridez, ¿no? La sequía. Muchas de las cosas que yo quise escribir en el libro son que estamos siendo testigos de la extinción de esta generación humana. No sé cuándo se acabe, pero
Si algún día hubo neandertales, cromañones, ahorita pues este ser humano está próximo a morir, ¿no? A desaparecer. Porque hemos generado las condiciones en el mundo idóneas para desaparecer, porque el planeta pues no tiene conflictos, porque pues ya lo dice un precepto físico, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y como no hemos ido a ninguna parte, a ninguna otra galaxia a traer los gases, ni a traer la devastación ecológica, ni la tala de los bosques, ni nada de eso, sino todo lo hemos generado aquí, los componentes que hacen este mundo contaminante y ahora casi invivible, son elementos que existían desde antes y van a seguir siempre. O sea, la Tierra no tiene conflictos. Los que tenemos conflictos somos los terrícolas. Entonces estamos escribiendo nuestra extinción. Eso es una de las partes que se trataba el libro, ¿no? O sea, no abogo así como a un lenguaje y a unas posturas condescendientes, ¿no? Porque pues nada lo es, ¿no? O sea, pues, si el SAT es terrible con nosotros, ¿por qué chingado vamos a ser lindas personas en el texto, ¿no? Te pido que nos hables de los malabares de la mente, el estilo, las figuras, todo eso que dota de elegancia al poeta. Ahora, hay otras cosas que me llaman mucho la atención a la hora de escribir un incesante caer de estrellas en la nada, que no son preocupaciones como personales en las cuestiones estilísticas. Vuelvo a lo mismo, no quiero huir en la abstracción de lo que estoy diciendo, quiero ser frontal, directo, o sea, y que las figuras literarias aparezcan en la cabeza del lector y no en la develación de un significado por el diccionario, sino quiero que la permutación lingüística que aparece ahí, que esa es la palabra más sofisticada, que no aparece en el libro, pero esa combinación de palabras, esa permutación lingüística, que es la que permite que se hagan como construcciones mentales, ¿no? Eso es lo que yo pretendo. Pretendo también que tenga muchos temas, o sea, que todos los poemas hablen de muchos temas a la vez, que no sean poemas lineales, ¿no? También me llama la atención de registrar la estancia del ser humano con su relación con el paisaje y con el panorama y con la naturaleza. Más en este momento que somos como un poco más descuidados y estúpidos ante eso, ¿no? Esas eran como preocupaciones muy vitales, ¿no? O sea, no quiero que sea un libro ambientalista, ni un libro ecológico, ni nada por el estilo, pero sí que refleje que la humanidad está en peligro de extinción, porque eso es lo que creo, ¿no? O sea, no creo que cualquier persona que vaya a tener un hijo vaya a ser el niño, vaya a ser quien vaya a inventar la cura a todos los males del planeta, o alguno, uno, no, no creo. Todas las generaciones que he visto posteriores a la mía, las he visto igual de dubitativas y peor de preparadas, ¿no? Y no creo que vaya a suceder algo distinto con el tiempo. Eso también lo quiero registrar. ¿Qué ocurre o qué pudiera ocurrir con la poesía mexicana? ¿Qué ocurre con la poesía mexicana? Bueno, ahorita es que dijiste varias cosas que han modificado el rumbo de la poesía mexicana, como es el uso de las redes sociales o el uso de la tecnología digital. Se han hecho otras formas de hacer poesía, por ejemplo, también. Yo lo he notado que nos hemos hecho un poco más incultos en el terreno literario, o sea, nuestros tegumentos teóricos son más débiles, ¿no? Que los que tenían, por ejemplo, los del siglo pasado a la hora de escribir en base a libros, diccionarios, a la referencia de Google y la inteligencia artificial que tenemos ahora. En los estilos, por ejemplo, ahorita como que gusta mucho la onda confesional, pero realmente no estamos confesando absolutamente nada, sino estamos repitiendo como unas cuestiones dogmáticas. Entonces es muy fácil distinguir las cosas que son distintas, o sea, las cosas que van emergiendo a otras cosas. Y ahí es donde destacan, pues, por ejemplo, pues, Cristina Rivera Garza o Eduardo Padilla o los poetas, ¿no? O sea, que figuran ahí, normalmente figuran porque esos tienen un contenido más literario, o sea, van a fuentes más literarias que a las fuentes de la multimedia o de la impresión de like. Ese es el rollo, o sea, hay una confusión en la estética entre la poética y el influencer, o sea, como que hay una mezcla. Yo digo que no debe estar peleado, digo, también
también estaría padre que un influencer tuviera, o que un poeta tuviera miles de fans, así como sucedía en el siglo XX con Benedetti o con Gibran Jalil y eso, que lo leían muchísima gente. Pero a final de cuentas los lees y dices, oye, pues sí, estaban tirando un rollo, estaban diciendo cosas, estaban, digo, no de la intensidad de Octavio Paz o de William Butler Yeats, ¿no? Algo así, pero estaban diciendo cosas. Ahorita estamos en una banalidad frívola de like, ¿no? Entonces estamos con temas muy intensos. Tú ves la poesía mexicana y así como cosas bien chidas, como muchísimas mujeres, pero casi todo el mundo hablando de lo mismo, ¿no? Muchos chicos esquivando el terreno físico y sexual. Y hay ahí como un temor a ser así señalados. Estamos creando una nueva estética, pero no sé si estamos siendo afortunados. Digo, bueno, no sé, está sucediendo, ¿no? Eso es lo que veo así en un panorama a simple vista, ¿no? O sea,